Si ya visualizan ahí la marquita, yo ya la visualizo de que ya está grabando. Con esto vamos a iniciar nuestro curso, que va relativo a las normas internacionales de auditoría, en específico tres, la NIA 320, la NIA 500 y la NIA 520. Por favor, te regreso el host, Cintia, para que me vayas apoyando. Ahí más. Listo. ¿Ya lo tienes? Por favor, nada más ayúdame a Listo. poner la presentación. Y bueno, como les decía, buenos días. Estamos por iniciar este curso de las normas internacionales de auditoría, NIAS. Vamos a ver en específico tres de estas NIAS que comprende este librito, las cuales hablan, la 320 habla, puedes avanzar, Cintia, por favor, en la que sigue para darles el intro. Estas NIAs, la 320, la 500 y la 520, son parte de las NIAs que comprenden nuestro trabajo de auditoría, las cuales iremos explicando. A continuación les estamos mostrando el contenido de este curso. Primeramente les haremos saber cuáles son los objetivos generales de esta sesión, de este mini curso. Posteriormente estaremos viendo qué son las NIAs, haremos un breve recorrido del origen de las NIAs y para qué nos sirven estos estándares. Y bueno, ya después estaremos hablando en cada una de las NIAs que les he mencionado. Ahí tenemos la 320, que habla de la importancia relativa o materialidad. Veremos si es lo mismo o tiene cierta diferencia, o para qué nos sirve la materialidad dentro de nuestro trabajo de auditoría. Y posteriormente hablaremos de la NIA 500, que es relativa a la evidencia de auditoría, cómo iremos obteniendo a través de nuestros procedimientos, cómo iremos obteniendo o a través de quién y cómo va a ser el tratamiento de esta evidencia. Y por último, estaremos abordando lo relativo a la NIA 520, que habla de los procedimientos analíticos, los cuales nosotros soportamos nuestro trabajo de auditoría, en la cual eh, van a fungir como soporte de nuestro trabajo, soporte de nuestra opinión, que al final de cuentas es nuestro producto final, ¿no? Emitir una opinión. Y para poder emitir esa opinión, pues tenemos que tener prácticamente lo que nos dictan nuestros procedimientos analíticos y la evidencia que hemos recogido. Y obviamente, si lo alcanzan a ver, pues estas tres líneas están de cierta forma entrelazadas, a manera de que a través de una correcta planeación se puedan ir recogiendo todos estos datos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Cintia? Y bueno, hablando del primer tema que traemos en nuestra agenda, nuestro contenido, hablamos de los objetivos. El objetivo de este curso, tenemos que hacerles mención que, como les hablaba, vamos a ver la NIA 320, que corresponde a la importancia relativa, la planeación y realización de la auditoría. En ella veremos qué es la importancia relativa y, pues bueno, con base en qué es que se determina. Hablamos también de la NIA 500, que habla de la evidencia de auditoría. Platicaremos acerca de algunos temas de cómo obtenerla. Y de la 520, que prácticamente está entrelazada con la 500, ¿no? Que son los procedimientos penales. Veremos los diferentes tipos de procedimientos analíticos que tenemos. La siguiente, por favor, Cintia.
Y bueno, aquí hablamos de que qué son, primero, antes de entrar, de, de, de hacerles de su conocimiento, de qué, a qué corresponden estas NIAs, pues hay que saber qué son, ¿no? Cuál es el marco en las que se encuentran o están regidas estas NIAs. Y pues las normas internacionales de auditoría eh, surgen en el intento de adoptar normas de auditoría de carácter internacional. En el pasado, nosotros, por ejemplo, en México teníamos las denominadas NAGAS, ¿no? Normas de auditoría generalmente aceptadas. Y así cada país pues tenía sus propios lineamientos, estándares, que de alguna forma se regían o hacían o normaban el trabajo del auditor. Hoy en día, ya con estos temas de globalización o que de alguna forma ya nos estamos apegando, porque muchas veces cuando existen interacción con auditores que tienen un grupo alrededor de, de, del marco global, a nivel mundial, hablando, por ejemplo, una compañía, pensemos en Coca-Cola, cuando llegan sus auditores, pues ellos llegaban y se regían por estas normas, las que ellos tenían a nivel local, y después platicaban con Coca-Cola México y decían, pues es que mis auditores están tomando otras normas. Y entonces había un conflicto, había un choque de ideas, que si bien eran similares, había ciertos vicios que unas permitían y otras no. Entonces es cuando ya hoy en día se empieza a hacer esta homologación de las normas internacionales y, y bueno, el encargado de hacer esta homologación pues es el Federation of Accountants, el IFAC, que hoy en día ya lo conocemos como International Auditing and Assurance Standards, el IASB, que ellos son los encargados de desarrollar y emitir las normas de auditoría internacionales. Eh, Hablando de qué son, si ustedes me preguntan, oye, Juan Carlos, pero bueno, me has dicho cómo ha pasado, qué son para nosotros las normas, que ya me platicaste acerca de cuál es un breve la reseña de su origen. Pues bueno, pero en realidad, ¿qué son? Pues en realidad son estándares, las normas son estándares de cómo debemos de llevar nuestros trabajos. Eh, y estos nos ayudan a mejorar el grado de uniformidad del grado de auditoría. Es decir, como les comentaba, el grupo de Coca-Cola que forman en Europa, el equipo de auditoría que hace sus trabajos allá, tiene que ser relativamente igual al mismo que estamos sintiendo aquí en México o en algún otro lado del planeta. Continuamos, por favor, Cintia. Y una vez que tenemos ya un breve reseña de qué son las NIAs, pues ahora estaremos entrando en ya a una NIA en particular, que es la importancia relativa, es la NIA 320, relativa a la importancia relativa en la planeación y realización de la auditoría. ¿Me ayudas, por favor, con el que sí? Antes de entrar en materia de qué es la materialidad o qué es la importancia relativa, es importante hacerles ver que nosotros como auditores, cuando entramos a un proyecto, cuando vamos a hacer una auditoría, pues esta se comprende de diversas fases. Tenemos la fase de la planeación, tenemos la fase de la ejecución y la fase de la conclusión. Eh, y entonces cuando nosotros llegamos a realizar uno de estos proyectos de auditoría, nosotros como auditores no vamos a verificar en la totalidad las operaciones de la entidad. No vamos a realizar operación tras operación porque si no, nunca acabaríamos. Siempre nos conducimos
por ciertos procedimientos que más adelante nos explicarán en el tema de la NIA 520 relativa a los procedimientos analíticos. Pero cuando nosotros entramos, necesitamos determinar uno o varios valores denominados importancia relativa o materialidad. Y ahora sí, ¿qué es la materialidad? La materialidad, hablemos primero de que si ustedes tienen el conflicto o la inquietud de cuál es la diferencia, si es que la existe, entre importancia relativa o materialidad, les tengo que decir que estos conceptos son totalmente lo mismo. Importancia relativa es exactamente lo mismo que materialidad. Solo que, como les comentaba hace unos momentos, estos vocablos están integrados en las NIAs y al ser internacionales, al ser traducidas al español, nos dejan este par de vocablos que son exactamente en su significado. Entonces, hablando de que ya conocemos este par de conceptos, tendríamos que definirlos. Y para ello, decimos que la materialidad o importancia relativa es, su definición deriva de que uno o varios errores que la administración cometa no van a requerir de los recursos necesarios de nuestra parte para realizar la investigación correspondiente al no ser materiales. Esta es una definición común. Lo que nos dice la NIA 320 es que la importancia relativa o la materialidad es el trabajo que se refiere a las cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuado bajo la probabilidad de que en suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supera la importancia relativa determinada para los estados financieros. Este concepto está un tanto rebuscado. Lo que tenemos que tener en esencia de este concepto es en realidad que nosotros necesitamos determinar uno o varios valores para poder realizar nuestro trabajo de auditoría. No, como les decía hace rato, no siempre vamos a llegar, a menos de que sea una solicitud de un trabajo especial, nosotros no podemos realizar nuestro trabajo al 100%, no podemos realizar las partidas en un 100%. Para ello determinamos unos valores que nos van a dar esos indicadores de qué rubros o qué cuentas significativas tendríamos que tener en nuestro enfoque para poder llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría. Podemos continuar con la que sigue, Cintia. Y si bien, en la NIA 320 también nos da o nos establece cuál es el objetivo de esta NIA es que la responsabilidad del auditor para aplicar el concepto de importancia relativa dentro de la planificación y en la ejecución de una auditoría de estados financieros. Es decir, vamos a tener una primer materialidad o una determinación de la materialidad en nuestra fase de planeación y esta puede ser, o tenemos la opción conforme nos lo establece la NIA 320, de modificarla a lo largo de nuestra revisión. La que sigue, por favor, Cintia. Por lo tanto, esta NIA comunica que debemos determinar la materialidad en la planificación y en esta fase es de suma importancia
dado que en ella, en esta fase, indagamos, identificamos y verificamos, incluso gestionamos los riesgos de las entidades. Nosotros cuando entramos a un proyecto de auditoría, um, tenemos que hacer algunos procedimientos como hacer unos walkthrough o unos recorridos de los procesos más significativos de la entidad, en donde vamos a ir identificando, vamos a ir a recoger información valiosa para nuestro entendimiento del negocio. Vamos a ir a recoger si la compañía tiene controles, si tiene identificados sus riesgos, si gestionan estos riesgos, el apetito que tengan los encargados, el apetito y la ética de los encargados del gobierno corporativo, las operaciones, tanto internas como externas, que pudieran afectar a la entidad. Incluso también el tema de bajo qué leyes se rige. También hacemos un examen de los competidores o los hechos más importantes de la organización y que esto nos dé a nosotros cierta confiabilidad. Cuando nosotros llegamos a una compañía que es un desastre, que no tiene controles, que pues nada más ahí medio capturan o medio registran sus operaciones, pues esto nos habla de que incluso cuando llegamos y le hacemos un requerimiento de información, y este requerimiento pues nos van entregando de a pedacitos, de que ahorita te lo entrego y apenas lo están haciendo, eh, o que nos dan paja, que les pedimos A y nos dan Z, pero, o sea, no es lo que requerimos, empiezas a crearte una confiabilidad de la información como auditor. Llegas a ver que la administración de esa entidad no es adecuada, o incluso empiezas a tener un juicio profesional acerca de esta entidad. Eh, y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener elementos para determinar nuestra materialidad. Si bien, como lo mencioné hace un momento, nosotros utilizamos el juicio profesional, dado que en esta NIA no nos revela con exactitud de cómo debemos de determinar material. No hay un estándar, no hay una tablita que te diga, tú vas a determinar, y ahorita vamos a verlo, cómo determinar esta materia. Siempre tienes que utilizar el juicio profesional derivado del conocimiento que tengas de la entidad. Siempre tienes que entrar a tu proyecto de auditoría y verificar todos estos hechos del conocimiento para que puedas determinar la materia. Y entonces, gracias, Cintia. La NIA 320 en su inciso B nos habla de que existen tres tipos de materialidades eh, que te habla de ellas, pero jamás te dice a razón de qué vas a determinarlas. Como les comentaba, no hay una tablita, no hay un porcentaje, no hay un cálculo que determine la NIA 320. Solamente te da las bases de que tú como auditor debes emplear tu juicio profesional. Y entonces, de lo que sí te habla es de que debes de determinar tres materialidades para la ejecución de tu trabajo y que esta, a razón de lo que tú veas en tus recorridos, podrías o tienes la opción de modificarla, ¿no? De modificar tu materialidad de planeación. Y con ello abordamos la primera materialidad, que es la materialidad total. Es una incorrección sobre los estados financieros y que esta es la primera que vamos a, a determinar, como decía, no hay un porcentaje o un dato en específico, pero esta responde a que si identificamos varios errores, omisiones, inconsistencias y que en suma sean mayores o que sobrepasen la materia determinada,
podrían llegar a influir o afectar mi opinión como auditor o la opinión que vayamos a emitir sobre los estados financieros de la entidad. Eh, ¿Qué es esto? Pues después de que yo haya aplicado yo voy a terminar y ahorita les voy a decir cuáles serían los criterios sobre los cuales podemos determinar la materialidad. Yo una vez de que termino mis procedimientos y veo que en suma, vamos a tener un ejemplo. Yo determiné una materialidad de 1,000,000 de pesos. Y entonces yo empiezo a ver que en el rubro de bancos tengo una, una desviación de 500,000 pesos. Y en inventarios tengo una desviación de 1,5 millones. Y en cuentas por cobrar, pues una desviación de 4 millones. Y se van así. Entonces, en la suma de todas estas desviaciones o omisiones o errores, inconsistencias, ya están superando mi materialidad total. Mi materialidad total era de 1,000,000. Entonces, esto hay que recordar que los que toman las decisiones son los terceros, es la compañía que vamos a auditar y sus accionistas. Entonces, ellos leen nuestros estados financieros y entonces al presentar este nivel de inconsistencias, errores, etcétera, que están sobrepasando nuestra materialidad total, quiere decir que la lectura que van a tener ellos no va a ser la adecuada. Hay la información está sustancialmente afectada, está sustancialmente errónea, dado que yo determiné una materialidad de 1,000,000 y ellos me están presentando en rubros significativos desviaciones que en suma el 1,5 millones de los inventarios, los 500,000 de bancos, los 8 millones de cuentas, eso en suma están sobrepasando mi millón que yo tengo como tolerancia a nivel de estados financieros. Entonces, de aquí parte que ya nuestra opinión ya no va a ser limpia, ya tendríamos que presentar una opinión que vaya en otro sentido de presentarla como con salvedades y que incluso de no tener la suficiente información para poder verificar la racionalidad de estos rubros, eh, tenga que presentarla con una abstención de opinión. La segunda materialidad, que es la de desempeño, a razón de que ya tenemos una materialidad total, vamos a determinar una materialidad de desempeño. Esta se determina con un porcentaje, que es a razón, como les decía, de la aplicación del juicio profesional, pero esto va más hacia un rubro en específico. Partiendo del mismo ejemplo que les decía de que yo determiné una materialidad de 1,000,000. Si mi materialidad de desempeño, al aplicar el porcentaje, me dice que es de 500,000 pesos, y de pronto me voy a hacer la revisión del rubro de inventarios, y de pronto veo que sobrepasa estos 500,000 pesos, tengo una desviación de 600,000 pesos, yo tendría que informárselo a la administración y decirle, oye, tienes un tema en tus inventarios que de alguna forma tendrías que tomar acciones para poder corregirlo, ¿sí? Tal vez está mal valuado su inventario o no están aplicando el debido método para reconocerlo. Entonces ellos tienen que hacer este tipo de acciones para poder corregir esas incorrecciones, esos errores o omisiones. Pero sin embargo, esos 600,000 no sobrepasan mi materialidad total, entonces no influyen en mi opinión. Recordemos que la total es a nivel de estados financieros en su conjunto. Entonces, no está sobrepasando mi materialidad total, pero sí la materialidad de desempeño. Entonces, es algo que se tiene que informar para que tomen acciones, tomen cartas en el asunto de la administración. Sin embargo, no afecta mi opinión, ¿sí?
Por último, tendríamos la materialidad para la ejecución de trabajo. Y esta, pues es la menor. Si ya determinamos una materialidad total que es hacer, en función de mis estados financieros, después viene la de desempeño, que es a nivel rubro, viene una que es para la ejecución del trabajo. Esta es a nivel operación. Y esta a veces nos ayuda y nos aporta ese dato de que posiblemente pudiera haber un tema relacionado con incluso un fraude o un tema de que se ha hecho con dolo. Cuando nosotros de pronto vemos, por ejemplo, en el tema de la revisión de los bancos, cuando nosotros vemos que vemos un consecutivo bueno, anteriormente eran cheques, ahora el tema de las transferencias, de pronto vemos que hay unas cantidades que se repiten o vienen muchas cifras cerradas, etc., etc., y entonces superan esta pequeña materialidad, y ellos nos pueden dar ese pequeño indicio de que probablemente hay algo que están haciendo con dolo o con un tema de fraude. Si de pronto vemos que esto supera, tendríamos que informarlo también de la misma manera a la administración, pero esto no nos afecta tampoco en nuestra opinión, pero sí sería importante hacerle ver a la administración que tienen estos tipos de hallazgos y que tendrían que tomar cartas en el asunto. La que sigue, por favor, y bueno, ¿para qué nos sirve la materia en la auditoría? Básicamente es como lo que les platicaba. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de incorrecciones que se consideran materiales, como les platicaba. Eh, Prácticamente cuando determinamos la materialidad de nuestra planeación, eh, tenemos que determinar uno o varios valores que nos den eh, ese criterio que va en función a nuestro juicio profesional con base en cómo vamos a desarrollar nuestros procedimientos de auditoría. Y bueno, estos juicios nos sirven de base para determinar la naturaleza, momento y realización del alcance de nuestros procedimientos. De igual forma, nos van a aportar identificar y valorar los riesgos de incorrección material y determinar la naturaleza, alcance y momento de realización de los procedimientos posteriores a la auditoría. Esto es prácticamente lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros vayamos a recoger, hacer nuestro enfoque inicial en nuestra planeación, a veces cuando ya somos auditores recurrentes, pues ya conocemos a la compañía, ya sabemos qué le duele, ya sabemos que cuando lleguemos no van a tener información o no la van a dar de primera instancia o que sí no la dan, pero tardan un poquito y ya sabemos la calidad con que la entregan. Ahorita, cuando lleguemos al tema de la evidencia de auditoría en la NIA 500, vamos a ver el tema de cuál es la evidencia suficiente y propia, con qué calidad nos la tienen que entregar. Y entonces, cuando ya tenemos esa expertise de un proyecto de auditoría, pues ya sabemos qué le duele y cuál va a ser la naturaleza de nuestras pruebas. Entonces, cuando no tenemos esa certeza, pues llegamos y realizamos nuestro cálculo de la materialidad y ya sabemos cómo vamos a funcionar, cómo vamos a operar. Entonces, eh, la NIA te dice que también puedes modificarla durante la ejecución de tu trabajo. Entonces, sí tienes que estarla dándole un mantenimiento durante la fase de la ejecución, ¿no? Incluso esto nos va, en la parte final, en la conclusión, tienes que irla revisando para emitir tu opinión. La que sigue, por favor, Cintia. Y, pues bueno, también la NIA nos dice que es responsabilidad del auditor revisar la materialidad, no, eh, o importancia relativa durante el desarrollo de la auditoría para evaluar si la naturaleza o oportunidad del alcance de los procedimientos de auditoría siguen siendo adecuados. Y se los comentaba hace un momento, ¿no? Tú
estableces una materialidad en una primera fase de planeación, misma que tienes que ir verificando en el desarrollo de tu auditoría. Y en la importancia relativa de determinar, planificar, es prácticamente de lo que hablábamos. Eh, Cuando ya en tu fase de planeación la determinas y concluyes que tu materialidad de planeación es de 1 millón, ¿sí? Eh, Tienes que irla revisando durante el proyecto porque tal vez esa materialidad, cuando ves los rubros, pues vas a ver que ninguno, tal vez es una compañía chiquita y ninguno de sus rubros va a llegar a 1 millón y dices, híjole, me quedé bien arriba, prácticamente no va a revisar nada. Entonces, tienes que ajustar la materialidad a que sí estés considerando los procesos o los rubros más significativos. Por eso tienes que hacer ese ajuste o la guía te lo permite, ¿vale? Aquí mismo nos está diciendo que el auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean inferiores a la importancia relativa. Todo va relacionado. Al final tendrías que evaluar si estos en suma no te van a afectar en la opinión que vas a dar. La que sigue, por favor, Cintia. Y aquí tenemos un pequeño esquema que de alguna forma ya vimos eh, de qué se trata la materialidad, cuáles son los tipos de materialidades. Sin embargo, ¿cómo se va a determinar esta materialidad? Como se los decía, la NIA en ningún momento te dice, vas a agarrar el rubro de venta, de ingresos o la utilidad antes de impuestos y le vas a aplicar un porcentaje o, no hay una receta, no te lo especifica así. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Como les decía, es con base a nuestro juicio profesional. Y este va a ser tratado con base a la recolección de la información que nosotros vayamos a tener en el conocimiento de la, de la entidad. Por eso es que les mostramos este cuadrito que, entre otros, te dice, oye, mira, si tú tuvieras, estos solamente son algunos criterios. Ustedes pueden ir hay otros materiales que en realidad sí ya te dicen, oye, pues en las juntas anuales que hacen de auditores a nivel mundial, han determinado un benchmark que ahí sí te ponen una tablita en la cual te dice que puedes determinarlo a través de los clientes de impuestos o de los ingresos o del patrimonio o de la totalidad del activo y te dan ciertos porcentajes. Pero les repito, esto solamente tiene que ser con base en la utilización de nuestro juicio profesional. Y entonces tendríamos que decir que el enfoque que le den los usuarios, si bien sí tienes que tener como base ciertos criterios, aquí vemos que las mediciones podemos hacerlo con base a las mediciones basadas en ganancias. Este sería un enfoque que a nuestro juicio profesional pudiéramos tomar como referencia para poder determinar nuestra materialidad y podríamos hacerlo tomando la utilidad antes de impuestos, ¿sí? La EBITDA y también un margen bruto y a razón de esto, del conocimiento que hagamos de la entidad, podríamos ir aplicándolo, no sé, dependiendo de cómo ustedes hagan su planeación, puede ser hasta de un 5 o un 10%, dependiendo cómo ustedes visualicen el control que tengan de la entidad. También puede hacerse a través de mediciones basadas en actividades, es decir, a través de sus ingresos. Si es una compañía que tiene ingresos significativos, pues de alguna forma pudiéramos determinar nuestra materialidad al aplicarle un porcentaje que vaya del 1 al 5%, a manera de que podamos, lo repito, a través del conocimiento de las operaciones que tenga la compañía. También podríamos hacerlo las mediciones basadas en el capital. Pudiéramos
también podría ser a través del patrimonio o incluso de la totalidad de los activos. Y pues básicamente pues lo último que dice este cuadrito, este cuadrito no lo van a encontrar en la NIA, este es uno que encontramos en otro material, simplemente es alguno de los criterios que se pudieran utilizar. Y pues te dice que pues tienes que ver las características de la entidad, ¿no? Te dice, oye, pues es una lucrativa, ¿no? O no, es rentable, ¿no? O maneja su punto de equilibrio perfectamente. Es una entidad nueva, incluso nueva, aquí estoy hablando nueva la entidad, o es un nuevo proyecto de auditoría. O si ya se desarrolló, o incluso ya es una auditoría recurrente. Y obviamente, pues, les decía, tienen que considerar otras características de la industria, ¿no? De la misma entidad para que puedan determinar esta maternidad. Hasta aquí llega el tema de la NIA 320. Es una NIA muy cortita. Como les decía, no te dice nada más los lineamientos de cómo debes determinar tu materialidad. Sin embargo, no nos dan la receta, no nos dicen, pues tú siempre vas a llegar a una compañía y le vas a aplicar a las ventas el 5%. No, eso no lo dice la NIA. Te dice que debes de aplicar el juicio profesional en función al conocimiento que tú debas de tener de la entidad. Hasta aquí, no sé si nuestro foro tenga alguna duda, algún comentario que quiera externarnos antes de continuar con la siguiente mía. Al parecer no. Ok, continuamos con... a ver, aquí hay una pregunta de Iván Martínez. ¿Qué tipo de material requiere la autoridad? ¿Qué tipo de materialidad requiere la autoridad para comprobar operaciones dudosas? Ok. Casi siempre cuando nos llega una revisión, Iván, nos piden nuestros papeles de trabajo y nos piden cuáles son o con base en qué fue determinada nuestra materialidad. Entonces, nosotros presentamos un papel de trabajo en el que analizamos por lo regular 3 rubros, que es la utilidad antes de impuestos, los activos o los ingresos, y con base en nuestro conocimiento en la entidad, vamos y determinamos a razón de un porcentaje. Entonces, en respuesta a tu pregunta de qué tipo de materialidad requiere la autoridad para comprobar una operación dudosa, sí tendríamos que hacer el análisis con base en qué tipo de operación es la que ellos están requiriendo como dudosa. Si me hablas de un tema, de un posible fraude o de una operación que se pudiera hacer con dolo, tendríamos que ir a ver ese tipo de operación, cómo fue, hay un proceso que se llama minería de datos y ver los procedimientos con los que se corrieron para identificar esas operaciones dudosas. Si bien, como te comento, no hay una receta que te diga cómo determinar la materialidad, yo en respuesta a tu pregunta te diría que para comprobar esta operación dudosa tendría que irme a la segunda materialidad, que es la materialidad por rubro. Y si en mi materialidad por rubro yo determino en primera instancia que hay una desviación o una incorrección a nivel rubro, o sea, sin meterme, y yo le platico esto a la administración, y ellos requieren un trabajo más profundo, tendría que tomar la materialidad de ejecución del trabajo. No sé si respondí a tu pregunta, Iván. Listo.
regresamos al tema de la NIA 500, que es la evidencia de auditoría. Para ello nos apoyará Cintia González, que es la gerente de auditoría. Y pues adelante, Cintia, tienes el foro para ti. Gracias. Gracias, Juan. Perdón. Bueno, la NIA 500, sí, ya me regresé. Gracias. La NIA 500 nos habla acerca de la evidencia de auditoría, pero antes de entrar un poquito a detalle a platicar qué es la evidencia de auditoría, hay que recordar para qué sirve la auditoría. Realmente el objetivo de que nosotros emitamos o desarrollemos procedimientos de auditoría es que al finalizar nuestros procedimientos vamos a emitir un dictamen o informe financiero en el cual vamos a dar una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros, si son razonablemente correctos para que los usuarios puedan tomar decisiones. ¿Qué tipo de usuarios? Pues son la administración o usuarios externos, que puede ser los bancos o algunos otras partes relacionadas, por ejemplo, de la compañía, que los cuales están interesados en la razonabilidad de las cifras. Entonces, prácticamente todo nuestro procedimiento, todos nuestros procesos de auditoría se van a fundamentar en la evidencia de auditoría, que al final nos va a servir para llegarnos de evidencia y poder formarnos una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Entonces, regresándonos a esta norma internacional de auditoría, nos explica qué es la evidencia de auditoría. Bueno, la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Hace un ratito Juan Carlos les comentaba de que nosotros cuando llegamos a una empresa a auditar, hacemos ciertas evaluaciones desde nuestra fase de planeación, ejecución y conclusión. Yo les puedo hablar ahorita de que prácticamente nuestros procedimientos los dividimos en dos partes. Podría decirse que la primera parte hacemos una revisión y estudio del control interno de la empresa. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a que evaluamos cómo está organizada la compañía de forma interna, si tiene políticas, si tiene procedimientos, manuales de contabilidad, si las personas que llevan a su trabajo tienen la suficiente capacidad profesional para hacer su trabajo, si hay adecuada segregación de funciones, si hay controles. ¿A qué nos referimos con controles? Pues cuando nosotros hacemos nuestro estudio respecto a cuáles son los principales procesos de la empresa, llamémosle el proceso de ingresos, cuentas por cobrar, la determinación de los gastos o costos y cuentas por pagar, el proceso de manejo de la tesorería, todo eso lo analizamos de forma independiente y hacemos un estudio que nosotros le llamamos recorrido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos y hacemos entrevistas con el personal que participa directamente en esas tareas y investigamos sobre cómo hacen su tarea. Si me voy al proceso, por ejemplo, de ingresos, cuentas por cobrar, ¿cómo inicia el proceso? Vamos a situarnos en una empresa a lo mejor que se dedica a hacer jugos, entonces a lo mejor hay un requerimiento por parte de un cliente externo en el cual pide una cotización de ciertos jugos, ese requerimiento le llega al área de servicio a clientes, el área de servicio al cliente pasa ese requerimiento al área de almacén, verifican si el almacén tiene la disponibilidad de los jugos y con base en eso se va continuando todo el proceso hasta que ya como tal se realice el embarque de la mercancía hacia el cliente, se dé el seguimiento de la mercancía fuera de la empresa durante el transcurso para que llegue a las instalaciones del cliente,
se verifica que efectivamente el jugo haya llegado en buenas condiciones y que posteriormente entonces el cliente acepte que ya obtuvo el jugo o los jugos que haya solicitado y entonces en ese momento ya inicia el proceso de la cuenta por cobrar. Entonces, si bien nosotros estamos evaluando todo ese ciclo de la operación, y durante ese proceso nosotros nos estamos allegando de toda esa evidencia de auditoría, que es prácticamente toda la documentación y todo el entendimiento que nosotros tenemos respecto a cómo se van realizando esas operaciones. Eso es por un lado. Por el otro lado, también hacemos ya pruebas de detalle que nosotros le llamamos procedimientos sustantivos, que es cuando ya nosotros revisamos con detalle cada una de las cuentas significativas de la compañía. Es decir, hacemos una inspección del balance general y el estado de resultados de la compañía y determinamos qué cuentas son las que son más importantes para nosotros. Obviamente considerando diferentes factores, como es el riesgo de la compañía. Hace un momento Juan les preguntaba que nosotros analizábamos qué le dolía a la compañía, si nosotros ya la conocíamos, pues por dónde tenían las fallas, y con base en eso también nosotros ya nos hacíamos un juicio para saber por dónde podríamos llevar a cabo nuestros procedimientos. Entonces, prácticamente todo eso que les estoy comentando nos sirve a nosotros como auditores para obtener la evidencia de auditoría. En el concepto tal cual decía, ¿de dónde vamos a sacar la evidencia de auditoría? De los registros contables, que son los propios registros con los que la empresa pues lleva a cabo sus operaciones, y otra información. ¿Qué otra información nos va a servir? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo las auditorías anteriores. Aquí, si nosotros ya somos un auditor recurrente de la empresa, pues ya sabemos qué le duele, ya sabemos por dónde llegarle, por decirlo así, pero también vamos a suponer que sea una empresa nueva la que vamos a auditar, pues entonces tenemos que hacer todo ese estudio y evaluación del control interno que les comentaba hace un principio para saber, pues ahora sí que como cuando vamos al doctor, qué es lo que nos duele, de dónde vamos de dónde estamos mal, y todo ese estudio que nosotros hacemos de forma preliminar, pues nos va a servir para darnos un juicio profesional y decir, pues por dónde vamos a llevar a cabo nuestros procedimientos. Y también, aquí también otro ejemplo que tenemos es aquella información que obtenemos durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente. Prácticamente dentro de nuestras fases de la auditoría, en la primera fase, justamente esto es lo que hacemos. Si un cliente solicita nuestros servicios y es por primera vez, en este momento lo que nosotros hacemos es evaluar qué tipo de cliente es, a qué se dedica, si las actividades que el cliente realiza son legales, quiénes son sus accionistas. Hacemos un comparativo respecto a cómo está la situación financiera de la empresa. De forma externa, obviamente no conocemos las cifras a detalle, pero podemos darnos una guía respecto a cómo podemos evaluar la empresa en comparación con empresas del mismo sector en el mercado, ¿no? Y podemos, con base en eso, hacernos una idea y de saber si podemos o no aceptar los servicios para ofrecerle los servicios de auditoría al cliente, pero ya con ciertos procedimientos que nosotros ya hicimos de forma preliminar. Y otra información que también nos va a servir es la información preparada directamente por la dirección de la empresa o, en su caso, especialistas externos. Ahorita vamos a ver con mayor detalle qué tipo de información es la que me refiero en este último punto. Como les comentaba, nosotros hacemos nuestro estudio de la empresa en dos aspectos. Uno que es la evaluación del control interno y otro a través de la revisión ya como tal de cifras de las principales cuentas de la compañía. Todos estos procedimientos nosotros le llamamos como procedimientos de auditoría. ¿Qué es un procedimiento de auditoría? Pues son los mecanismos utilizados por el auditor para obtener evidencia.
y se van a aplicar de acuerdo a las circunstancias y con la naturaleza del trabajo que ya hayamos determinado. Aquí entre paréntesis ponemos alcance, riesgo y materialidad. El alcance es hasta dónde vamos a llegar en aplicar nuestros procedimientos, porque como bien le comentaba Juan en un principio, nosotros no vamos a revisar cada una de las transacciones de la empresa, nunca acabaríamos. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos la materialidad y tanto la materialidad a nivel estados financieros en su conjunto y determinamos la materialidad que vamos a aplicar a cada una de las cuentas, ya la materialidad, en base a eso nosotros determinamos el alcance que le vamos a dar a nuestros procedimientos de auditoría y la oportunidad en la cual los vamos a llevar a cabo. Prácticamente nosotros al llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría vamos a considerar la relevancia y la fiabilidad de la información que vamos a considerar como evidencia de auditoría. Es decir, vamos a considerar qué tan significativos y qué tan fiables o qué tan confiables es la información que vamos a tomar de base para llevar a cabo nuestros procedimientos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues a través del estudio de control interno que hacemos, que les comentaba hace un ratito, en donde evaluábamos si la compañía tenía ciertos controles, si la compañía tenía políticas, manuales de contabilidad, segregación de funciones, que nos indiquen que efectivamente las operaciones se están llevando a cabo de acuerdo a como debieran de ser, o si en su caso la empresa no tiene políticas, o es una empresa nueva o pequeña, o incluso puede ser una empresa ya transnacional, pero que a lo mejor no tiene establecidos procedimientos para llevar a cabo el trabajo, pues entonces eso nos va a decir que no podemos llevar a cabo ciertos procedimientos porque la información fuente que nos va a servir para llevar a cabo sus procedimientos, pues es una información errónea, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos sirve llevar a cabo ciertos procedimientos si pues vamos a obtener un resultado que no va a ser favorable o que no nos va a dar los elementos suficientes para obtener la evidencia de auditoría que necesitamos? También vamos a considerar en nuestros procedimientos de auditoría si la evidencia ha sido preparada por un experto y en este caso, nosotros al llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría, lo que hacemos es muchas veces utilizar el expertise de personas externas a la empresa, que son contratadas precisamente por la empresa para llevar a cabo ciertos trabajos especiales para cumplir con ciertas normas contables o normas financieras. Un ejemplo de estos trabajos pues son los trabajos que hacen los actuarios en la elaboración precisamente del estudio actuarial para cumplir con la normatividad del D3, que nosotros le conocemos como obligaciones laborales. Obviamente ese trabajo es un trabajo detallado que lo hacen los actuarios con ciertas características especiales y con ciertas habilidades que nosotros como auditores pues no tenemos, pero que debemos de tomar en cuenta ese trabajo para, porque al final de cuentas el trabajo que hacen los actuarios se va a ir directamente a uno de los rubros financieros del estado financiero, en este caso la partida de obligaciones laborales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que revisar que efectivamente la cifra que está documentada allí pues es razonable. Y para llevar a cabo esa evaluación, nosotros mismos también como auditores nos apoyamos con otros actuarios internos que también forman parte del equipo de auditoría y que tienen el expertise para llevar a cabo ese trabajo. Pero también como auditor, nosotros tenemos que evaluar las credenciales del experto que fue contratado por la empresa para llevar a cabo ese trabajo. Me refiero a que tenemos que evaluar que efectivamente el tercero que hizo ese trabajo del estudio actuarial pues tenga la capacidad profesional para llevar a cabo el trabajo, que tenga la competencia y las habilidades necesarias. Y obviamente allí tendremos que evaluar que efectivamente tenga la capacidad profesional, que sea un contador que tenga el título necesario,
no sé, antecedentes respecto a qué tipo de clientes son los que manejan. De alguna forma tenemos que darle confiabilidad a que la información que está presentando es correcta, pero también tenemos que evaluar las credenciales y evaluar las habilidades que tiene este experto para llevar a cabo ese trabajo, porque de alguna forma nosotros también estamos confiando en ese trabajo y estamos opinando si la cifra que está reportada en la partida del estado financiero es razonable o no. Bueno, otra fuente que vamos a considerar es si la información generada por la entidad es fiable, considerando la exactitud e integridad de la información y si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Era lo que les comentaba en un principio. Prácticamente vamos a considerar qué tan organizada o no está la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones normales y en ese sentido que la información contable que está generando pues sea confiable y nosotros poder llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría. ¿Qué información debemos obtener nosotros como auditores como evidencia de auditoría? Prácticamente los procedimientos de auditoría que nosotros estamos llevando a cabo, vamos a incluir diferentes técnicas de auditoría en todos los sentidos. Les comentaba en un principio que nosotros cuando iniciamos nuestra auditoría hacemos un estudio y evaluación del control interno que implica llevar a cabo entrevistas e ir a hacer recorridos directamente con los dueños de los procesos y entender cada una de las operaciones, todo el ciclo de información que se va generando y poder corroborar y dar una opinión de que efectivamente las operaciones se están llevando a cabo con cierta confiabilidad y posteriormente nosotros llevamos a cabo otros procedimientos que nosotros le llamamos sustantivos que van a ayudarnos a poder evaluar sobre la razonabilidad de las cifras de la compañía. ¿Qué técnicas de auditoría nosotros estamos utilizando? La inspección. ¿Qué es la inspección? Pues es el examen de registro o documentos, ya sean internos o externos, en papel o electrónicos. ¿Qué puede ser? La revisión de CFDIs, la revisión de evidencia de cobro, la evidencia de entrega, contratos, toda información que nosotros tengamos que evaluar para poder llevar a cabo nuestros procedimientos y emitir una conclusión al respecto. La observación. Cuando nosotros les hablamos acerca de que tenemos que ir a hacer nuestros procedimientos de recorrido con las empresas, pues estamos observando cómo se llevan a cabo los procedimientos, si las personas tienen la capacidad para llevar a cabo sus procedimientos, si tienen la adecuada segregación de funciones, todo eso lo estamos observando. Un ejemplo claro es cuando las empresas llevan a cabo la toma del inventario físico, nosotros como auditor pues hacemos la observación, hacemos presencia en las instalaciones de la empresa para verificar la forma en la que se llevó a cabo el inventario, que efectivamente se haya cumplido con el procedimiento interno de la administración para llevar a cabo su inventario y que el conteo se haya llevado a cabo de forma correcta, que se haya realizado el corte de formas, que se hayan identificado y aclarado las diferencias en su caso, que se hayan determinado en el inventario en el momento, ¿no? Entonces, todo eso lo realizamos a través de nuestra propia observación al estar ahí directamente participando de forma externa en la toma del inventario. Otra técnica de auditoría que utilizamos es la confirmación. Nosotros en algunas de las cuentas de revisión utilizamos confirmación externa por parte de los propios clientes o proveedores que nos puedan corroborar que efectivamente el dato que tiene la compañía en su cartera de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar es razonable, ¿no? Entonces, ahí también estamos obteniendo evidencia a través de terceros. También en su caso, nosotros también realizamos confirmaciones con los abogados especialistas en los cuales nos pueden confirmar si la compañía tiene alguna contingencia fiscal, alguna contingencia legal o
tiene alguna situación que también pudiera implicar un riesgo para nosotros, ¿no? Recálculo es otra técnica de auditoría que utilizamos. Nosotros al llevar a cabo nuestros procedimientos tenemos que realizar en muchas de las ocasiones recálculos de forma independiente para validar que efectivamente la cifra que la compañía tiene registrada pues es correcta. ¿En dónde podemos llevar a cabo este recálculo? Un ejemplo es cuando hacemos la prueba global del cálculo de la depreciación del activo fijo. Allí nosotros hacemos de forma independiente nuestros cálculos y verificamos que efectivamente la depreciación que la compañía registró en sus libros pues es correcta o no. O incluso también cuando nosotros hacemos la evaluación de las cifras fiscales que la empresa está presentando en la conciliación contable fiscal, pues también hacemos recálculos de forma independiente para verificar si es correcto o no el impuesto que determinó la compañía. Y bueno, también llevamos a cabo la realización de procedimientos analíticos, que con detalle ahorita se los vamos a explicar, es la otra NIA que tenemos contemplada en este curso. Y por último, también hacemos indagaciones con la administración y también con externos, ¿no? En este caso, cuando les comentaba que nosotros hacemos nuestros recorridos en la fase del estudio y evaluación del control interno, pues hacemos indagaciones con cada uno de los dueños de los procesos para que nos expliquen precisamente cómo llevan a cabo sus operaciones y que nosotros nos podamos allegar de una cierta confiabilidad o no en estos controles que tiene implementado la administración. Hay que recordar que los procedimientos de auditoría sirven para obtener evidencia suficiente y competente que va a ayudarnos a nosotros como auditores a obtener una seguridad razonable para reducir el riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Es el riesgo de que nosotros como auditores una opinión inadecuada respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Es decir, nosotros podemos opinar respecto a que el balance de la compañía es razonable en todas las cuentas, ¿no? Sin embargo, como no tenemos procedimientos de auditoría que nos hayan llevado a cabo y que nosotros nos hayan allegado de cierta evidencia, estaríamos ahí incurriendo en una omisión porque estamos opinando de forma incorrecta respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, prácticamente nuestros procedimientos de auditoría es nuestra arma, llamémosle así, para que nosotros podamos opinar sobre la razonabilidad de las cifras que está presentando la compañía. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Podemos continuar. Sí, al parecer no. Bueno, la última NIA que vamos a revisar es la NIA 520, procedimientos analíticos. ¿Qué son los procedimientos analíticos? Significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones entre datos financieros y no financieros. También incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones que sean incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. Prácticamente cuando nosotros les hablamos de que revisamos las cifras de las principales cuentas del balance o del estado de resultados, no solamente nos enfocamos en revisar lo que está contabilizado, sino también nos podemos allegar de otra fuente de información externa que nos puede ayudar a verificar la razonabilidad de la cifra. Vamos a suponer el ejemplo de que estamos revisando los ingresos. Entonces, nosotros podemos ahí hacer ciertos procedimientos analíticos para verificar la razonabilidad de los ingresos que mostró la compañía durante todo el ejercicio 2020, por ejemplo, en comparación con el 2019. Y no solamente los ingresos, también el costo de ventas. Pero, ¿qué tipo de información vamos a analizar? Pues información respecto al reporte de ventas, respecto a incrementos o desviaciones que se hayan dado en el periodo. Nosotros
a través del conocimiento que tenemos de la empresa, podemos tener ciertos prejuicios para decir, bueno, en tal temporada incrementan los ingresos debido a lo mejor a la propia al propio negocio de la empresa. Vamos a volver al ejemplo de los jugos. A lo mejor antes, cuando pues no teníamos el tema de la pandemia, pues obviamente los ingresos en la venta de jugos pues podían incrementar cuando los niños iban a la escuela, ¿no? Porque pues es el lunch, ¿no? O por decir algo, en temporada navideña. O sea, ya sabemos en qué época, dependiendo de la empresa, podemos tener un incremento o una disminución significativa en los ingresos. También allí podemos evaluar respecto a información externa para saber en otras empresas, en el mercado, cómo se va dando el comportamiento de los ingresos y aterrizarlo a la información que estamos revisando de nuestra propia empresa. Entonces, ¿qué vamos a incluir en nuestros procedimientos analíticos? Pues vamos a incluir información comparable de periodos anteriores, como ahorita se los comentaba, presupuestos y pronósticos que ya tengamos o expectativas que nosotros podamos fijarnos respecto al conocimiento que ya tengamos de la empresa. Vamos a incluir análisis de información sectorial similar, era lo que les comentaba, ¿no? Una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas por cobrar de la entidad con medias del sector. Vamos a incluir información que se espera sigan una pauta predecible, tales como los porcentajes de margen bruto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si ya analizamos la empresa, ya conocemos cómo se van dando su operación y su comportamiento de los ingresos y costos, pues podemos esperar que tengan un incremento del 5 o del 3% respecto del año anterior por ciertos factores. Y si nosotros, al evaluar la información que se está presentando en el periodo, vemos que no está cumpliendo con nuestras expectativas de ese incremento del 5 o del 3%, entonces quiere decir que algo raro está pasando y que tendremos que tener otros procedimientos de auditoría para poder evaluar la razonabilidad del rubro de ingresos, por ejemplo. También vamos a incluir información no relevante como costos salariales o número de empleados, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la nómina, por ejemplo, también conocemos cuáles son el número de empleados que tiene la empresa, si la empresa realiza ciertas entregas de bonos o de premios de puntualidad o de algún otro beneficio adicional al concepto de la nómina, que también nos pueda allí tener un impacto, ¿no? Entonces, en algunos casos podremos estar haciendo una evaluación simple respecto a una prueba global de la nómina. Vamos a suponer que sea el mismo importe cada quincena y hacemos el análisis respecto al número de empleados, pues podemos determinar un monto. Pero si nosotros con nuestra prueba global no llegamos a lo que tiene registrado la compañía, es porque hay otros factores que se están considerando, ¿no? Entonces, ahí tendremos que evaluar el número de empleados, altas o bajas que se hayan dado en el periodo, beneficios adicionales que se estén otorgando. Entonces, son otros factores externos que tenemos que estar considerando también en nuestros procedimientos analíticos. Prácticamente lo que les comentaba, perdón, creo que hay una pregunta. Dice, ¿el auditor necesita de alguna licencia o permiso para proceder con la revisión? Prácticamente nosotros, una vez que anteriormente yo les comentaba de que cuando el cliente nos solicita los servicios, nosotros llevamos a cabo un proceso que se llama aceptación y continuidad del cliente. En ese momento nosotros evaluamos las condiciones en las cuales nos están pidiendo el servicio, hacemos procedimientos respecto a los antecedentes del cliente, qué tipo de cliente es, si tiene operaciones legales, la industria en la que se mueve, todos estos factores los consideramos y una vez que nosotros
hemos sido aceptados y también aceptamos el servicio de proporcionarle los servicios de auditoría al cliente, firmamos una carta de aceptación de servicios. Nosotros le llamamos una carta propuesta de servicios, la cual es aceptada por la administración. Y una vez que ellos ya nos firmaron esa carta, entonces en ese momento hacemos las pláticas con la administración de la compañía para poder fijar fechas de revisión. Entonces, nosotros no podemos llevar a cabo nuestros procedimientos hasta que no tengamos esta carta propuesta firmada. No sé si a eso se refiere a tu pregunta, Iván. Sí, ¿verdad? Sí quedó clara la duda, ¿verdad, Iván? Gracias. Bueno, continuamos. Nosotros les comentaba hace un principio de que llevamos a cabo ciertos procedimientos sustantivos de auditoría. Prácticamente esos procedimientos sustantivos es la revisión de las cifras de la compañía, o sea, la revisión de las cifras en balance, en el estado de resultados, y a eso nosotros le llamamos procedimientos sustantivos. ¿Cómo los dividimos? Como pruebas de detalle, que prácticamente es la prueba específica que estamos haciendo al rubro. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos revisando el rubro de inventarios, entonces nosotros estamos haciendo procedimientos de observación del inventario físico, procedimientos de evaluación, procedimientos de revisar si hay una reserva en el inventario. Todos esos procedimientos que les estoy poniendo como ejemplo son pruebas de detalles sobre la cuenta del inventario, ¿no? Obviamente nosotros tenemos cierta metodología y ciertos procedimientos que vamos a llevar a cabo para revisar cada una de las cifras que están incluidas en el balance o en el estado de resultados, de acuerdo a estos procedimientos que también pues están guiados de alguna forma con base a nuestra normatividad, en este caso las normas de internacionales de auditoría y los procedimientos que nosotros como auditores estamos estableciendo a través de nuestra metodología. Y bueno, el otro procedimiento son los procedimientos analíticos sustantivos, que prácticamente es lo que ahorita les estaba mostrando. Nuestros procedimientos analíticos que van a complementar nuestra revisión de ciertos rubros de las cifras de la compañía. Y bueno, nosotros en algún momento podemos hacer pruebas de detalles específicas o procedimientos analíticos sustantivos o incluso una combinación de ambos. Todo esto, al final de cuentas, ¿para qué va a servir? Para que nosotros como auditores tengamos una certeza y una confianza respecto a la razonabilidad de las cifras y poder opinar. Al diseñar y llevar a cabo nuestros procedimientos analíticos sustantivos, el auditor debe observar, evaluar la confiabilidad de la información, fuente, comparabilidad, naturaleza y relevancia y controles establecidos en la preparación. Prácticamente es lo mismo que les comentaba en un principio. Tenemos que evaluar si la administración, qué tan bien o no está organizada la administración, si tiene políticas, si tiene procedimientos, si las personas que llevan a cabo los procedimientos lo están llevando a cabo de acuerdo con el manual establecido o tienen la capacidad y la habilidad profesional para llevarlos a cabo, o a lo mejor es una empresa transnacional pero que no tiene controles en sus procesos, pues eso nos va a definir qué alcance le vamos a dar a nuestros procedimientos y qué tan confiables pueden resultar si los llevamos a cabo, ya que la información fuente que vamos a tomar de base para llevar a cabo nuestros procedimientos, pues no es íntegra o no está bien determinada, ¿no? Vamos también a desarrollar una expectativa sobre los importes registrados o los porcentajes y evaluar si es precisa para identificar errores. En este caso les comentaba, cuando nosotros llevamos a cabo ciertos procedimientos analíticos y estamos revisando los ingresos y el costo de venta de la compañía, pues ahí tendremos que estar haciendo uso de otra información que no precisamente son los registros contables, sino es información externa, tales como
los presupuestos o las proyecciones financieras de la empresa, en la cual nos decía cómo iban a incrementar los ingresos o el costo o en su caso, si estamos comparando la información respecto del año anterior, qué factores pudieran considerarse. A lo mejor estamos considerando que no hubo incrementos significativos de precios, pero que pudiera haber un incremento solamente por la inflación. Entonces, todas esas expectativas nosotros nos las debemos de plantear al inicio de llevar a cabo nuestros procedimientos analíticos y en el transcurso de la revisión de esos procedimientos evaluar si estamos cumpliendo o no con esa expectativa o en su caso hay un factor adicional que haya hecho que se desvíe la cifra que ya teníamos pronosticada. Y vamos a determinar el importe de las diferencias aceptables en relación con la importancia relativa o materialidad determinada, que era lo que decía Juan en un principio. Una vez que nosotros llevamos a cabo nuestros procedimientos, vamos a evaluar si las diferencias son pequeñas o no tan pequeñas, pero qué tanto impacto van a tener en nuestros procedimientos para poder opinar al respecto, ¿no? Y eso lo vamos a comparar con la importancia relativa o la materialidad que hayamos determinado en un principio. Por eso les decía Juan que nosotros como auditores, nuestra clave para llevar a cabo nuestros procedimientos va a ser la materialidad de planeación que hayamos determinado, pero es nuestra responsabilidad que durante el proceso de nuestra auditoría nosotros vayamos evaluando y monitoreando si esa materialidad que hayamos determinado es razonable o no, si todavía sigue siendo, si todavía nos sigue sirviendo para nuestros propósitos o si a lo mejor hay factores adicionales que no hayamos considerado cuando llevamos a cabo nuestra materialidad preliminar. Es decir, a lo mejor que la compañía adquirió un nuevo negocio o que la compañía tiene una demanda o que la compañía tiene una huelga, cosas así externas que no son ordinarias y que puedan afectar en nuestros procedimientos de revisión. Por último, vamos a comparar información financiera con la no financiera. Prácticamente vuelvo al ejemplo de cuando estamos revisando los ingresos, que ahí lo que hacemos es no solamente revisar los registros contables, sino también revisamos los contratos o revisamos también las proyecciones financieras de la empresa, estados financieros pro forma, comparamos los ingresos a nivel los ingresos y los costos y el margen de operación de la empresa a nivel mercado, cómo está en una empresa que tiene la misma operación que estamos evaluando, cómo está funcionando en el mercado, y eso nos puede dar también a nosotros una certeza o confiabilidad respecto a la razonabilidad o no de las cifras. ¿Cuáles son los ejemplos de procedimientos analíticos? Bueno, aquí tenemos algunos, por ejemplo, un comparativo de márgenes brutos de sucursales de una tienda de autoservicio, en donde se tiene un alto volumen de operaciones y que por su naturaleza deberían en principio tener márgenes brutos similares, considerando que las condiciones de las sucursales son similares, ¿no? En este caso estamos hablando de una tienda de autoservicio en la cual vamos a verificar los márgenes brutos y entonces allí desarrollamos cierta expectativa respecto a cómo debería de ser el comportamiento de los ingresos y evaluamos ahí factores externos respecto a cómo está, vamos a suponer un Walmart en comparación con una Chedraui, deberían de tener el mismo margen, ¿no? Entonces, ahí hacemos ciertos análisis analíticos, ¿no? Otro ejemplo del procedimiento analítico es la revisión global de la depreciación del ejercicio, que era lo que les comentaba, a partir de los saldos de los activos fijos y la tasa de depreciación. Allí, en muchas de las ocasiones, bueno, ya actualmente la compañía realiza estos cálculos de forma automática a través de su sistema contable. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer es una prueba global
y considerando los valores de los activos fijos, la tasa de depreciación, la fecha de adquisición, la fecha de baja, y hacemos nuestro recálculo manual y verificamos que efectivamente la cifra que tiene la compañía registrada en el rubro de depreciación es correcto o no, ¿no? También hacemos pruebas, por ejemplo, de validación del importe global anual de gastos por nóminas, cuando se revisa una nómina quincenal y los empleados tienen sueldos que permanecen relativamente fijos, ¿no? En este caso, nosotros, al llevar a cabo la revisión del rubro de nóminas, por un lado, hacemos inspección física de los recibos de nómina, de los conceptos de la nómina, del resumen de la nómina de la empresa, pero también podemos llevar a cabo ciertas pruebas globales. No se supone que es una empresa pequeña en la cual no se tienen más beneficios a los empleados. En este caso, pues podemos hacer una prueba global considerando el número de empleados y el importe del sueldo que se les da, ¿no? O sea, es lo que les comentaba, los procedimientos los vamos a llevar a cabo de acuerdo a nuestro juicio, a nuestro entendimiento y podemos llevar a cabo una combinación de ambos, de procedimientos sustantivos o procedimientos analíticos. Otro ejemplo es la comparación de márgenes brutos operativos de la empresa con la industria, ¿no? Y el comparativo de variaciones en ventas de unidades de productos con las variaciones en los ingresos monetarios correspondientes. Bueno, de acuerdo con la naturaleza, los procedimientos analíticos proporcionan diferentes niveles de seguridad. Hay que recordar que nosotros, al llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría, lo que vamos a buscar es obtener cierta seguridad respecto a la cifra que estamos evaluando o a la confianza que le estamos dando al control interno de la administración. Ese nivel de seguridad nos va a servir a nosotros como auditor determinar si podemos confiar o no en la administración de la compañía y si vamos a llevar a cabo procedimientos adicionales para aumentar o disminuir en su caso nuestro nivel de seguridad que le vamos a dar a nuestros procedimientos. A lo que vamos es que el procedimiento que nosotros vamos a utilizar nos va a dar cierto nivel de seguridad para que confiemos en los procesos de la administración. Y si nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo una revisión de los ingresos y estamos tomando en cuenta estos factores externos, tales como las proyecciones o el comparativo de los ingresos a nivel industria o sector, y no está de acuerdo a lo que nosotros tenemos en las cifras que está reportando la administración o en su presupuesto, entonces tendremos que estar allegándonos de información adicional que nos permita disminuir el riesgo de que nosotros opinemos de forma incorrecta sobre la razonabilidad de las cifras. Entonces, vuelvo a repetir, prácticamente nuestros procedimientos de auditoría nos van a dar cierta certeza, cierto nivel de seguridad y es nuestro juicio determinar si podemos llevar a cabo un solo procedimiento o ambos en conjunto, pero el único propósito va a ser que disminuya nuestro riesgo de que nosotros opinemos de forma incorrecta sobre las cifras que tiene la compañía. Bueno, prácticamente con esto concluimos la exposición respecto a los procedimientos, la evidencia de auditoría, los procedimientos analíticos. No sé si tengan alguna duda adicional al respecto. Ok, en lo que aparecen algunas, si es que existen algunas dudas o comentarios, preguntas, etcétera, eh, permítanos tomar la asistencia. Hey, por favor, ¿puedes sacarle una foto, una captura de pantalla, por favor, Cintia? Sí.
Listo, al parecer no hay preguntas. A ver, creo que aquí hay una más de Iván. Nos dice, ¿en qué periodo una empresa puede realizar una auditoría? ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, no hay un periodo en específico, no hay algo, no hay, a menos de que anteriormente, cuando las empresas estaban como dependiendo de algunos criterios, estaban obligadas a presentar un dictamen fiscal, pues prácticamente tendrías que ajustarte a la fecha que te daban las autoridades, que prácticamente era ahí de tipo junio, julio, para presentar tu dictamen fiscal. Y la mayoría de las empresas lo que hacía era, oye, sí, dictamíname porque pues estoy obligado a presentarlo. Y prácticamente el trabajo inicial o previo para poder hacer esta presentación de este fiscal, pues era el que fueras auditado. Hoy en día ya no, ya las compañías ya no están obligadas a presentar este dictamen. Ya todo, solamente si llegaras a cotizar en bolsa, estás prácticamente obligado. Todo en función de qué tan pública sea la entidad o la empresa para poder ser pues vaya, fiscalizado, ¿no? Y entonces, pues en respuesta a tu pregunta, Iván, no hay un periodo. Por lo general las empresas cuando requieren de los servicios de auditoría, por lo general siempre ellos quieren que su dictamen financiero sea cercano, lo más cercano a la presentación de la declaración anual. Entonces, nuestros trabajos casi empiezan a hacer unas evaluaciones previas, unas auditorías previas en los últimos meses del año. Por ahí te estoy hablando de algunas en septiembre, algunas otras en octubre, y así se va, ¿no? Por lo general también ahí se cruzan los trabajos de cuando se hacen las evaluaciones de los inventarios en los últimos meses, en diciembre. Y pues estando cerca de la presentación de la declaración por ahí de marzo, es cuando pues, prácticamente es cuando la mayoría de las empresas quieren sus dictámenes financieros. Con esto no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Adicional a ello te podría decir que también pues, hay trabajos especiales, ¿no? Hay trabajos especiales que no requieren de una fecha en específico. Y algunos otros sí, por ejemplo, también somos contratados incluso en el curso pasado veíamos el tema del dictamen del IMSS. Y entonces ahí sí estamos, las leyes te dan, las autoridades, perdón, te dan ciertos marcos de referencia, ciertos eh, eh, fechas en las que tienes que adecuarte. Entonces, esa sería la respuesta. Espero haberla contestado con tu inquietud, Iván. Ok, al parecer ya no tenemos más preguntas. Bueno, Agradezco mucho al foro que nos acompañó el día de hoy. Ya no pude prender mi cámara, pero eh, agradezco mucho la asistencia a este curso. Nos veremos en breve en algún otro de estos temas relacionados con nuestro trabajo. Y pues nada, les agradezco, muchas gracias, que tengan un excelente día. Por ahí no sé si tengas algún otro comentario, Cintia. Si no, pues no, muchas gracias. muchísimas gracias y que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.